Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sección 166 del año 34 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Sinvestab IPN, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carolina Carrillo García, quien impartirá la conferencia titulada La matemática educativa para una enseñanza matemática inclusiva, experiencias desde la formación continua de profesores. La doctora Carolina Carrillo es licenciada en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y es doctora en Educación Matemática por la Universidad de Salamanca, España. Desde 2011 es profesora investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con el perfil PRODEP, es integrante del Grupo Académico Matemática Educativa en la profesionalización docente, nivel consolidado. Asimismo, es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, CIMATE, desde 2005. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura y 22 de maestría. Actualmente dirige 4 tesis de maestría y 1 de licenciatura. Sus líneas actuales se enfocan en el diseño e implementación de materiales didácticos y la educación inclusiva en la enseñanza de las matemáticas. Aprovechamos también para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí en Zoom como en los comentarios de Facebook pueden hacer sus preguntas al finalizar la presentación. Sin más, dejo a la doctora Carolina con ustedes. Bienvenida, doctora. Hola a todos, buen día. Muchas gracias por la presentación, Evelyn, y gracias a todo el comité, al equipo que forma parte del seminario de los jueves, por la invitación para participar en este seminario. Permítanme un momentito. Bueno, he titulado la plática para el día de hoy, La matemática educativa para una enseñanza matemática inclusiva, experiencias desde la formación continua de profesores. Bueno, ya me presentaron, pero formo parte del núcleo académico de la Universidad de Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos 2022, hace 19 años ingresé a Sinvestab y supongo que participé por ahí de 2005. Entonces, hace bastante tiempo que había participado en este seminario. Agradezco la invitación y vamos a empezar. Bueno, cuando vi la invitación, me fui a la página de Facebook y vi que están cumpliendo 34 años ya. Entonces están en plenitud y felicidades por mantenerse con este seminario que es tan interesante y que sin duda contribuye mucho en la formación de muchos matemáticos educativos. Este fue el resumen que envié cuando me invitaron. Y bueno, está dentro de un contexto, todo lo que voy a platicar está dentro del contexto de la maestría en matemática educativa. Es una maestría de orientación profesionalizante y en este caso es bastante común que los estudiantes pues sean profesores de matemáticas en ejercicio, con todas las inquietudes derivadas de esta práctica docente. Fue así como inició este interés que tengo en esta línea de investigación, mediante la invitación de varios de los estudiantes de la maestría en trabajar en algún proyecto específico. Bueno, eso es en torno al contexto en el cual se desarrolla el trabajo que estoy realizando ahora. Y empezamos con esto, o sea, la matemática como asignatura es un tema que no suele dejar indiferentes a los estudiantes. Yo muchas veces digo como broma que se parece como al equipo del América en México. Yo sé que el seminario es bastante conocido y puede tener asistentes a nivel mundial, pero bueno, en México hay un equipo de fútbol soccer al cual muchos de los aficionados saben que no hay indiferencia ante ellos. Así es la matemática. Hay estudiantes que la detestan a más no poder y hay estudiantes que la adoran, o sea, del verbo ódiame más, dijéramos, ¿no? La naturaleza abstracta de las matemáticas puede ser ese factor que incluye, que promueve esta situación. Y en ese sentido excluye a una gran cantidad de estudiantes. Pero
aparte de la naturaleza abstracta de las matemáticas, deberíamos trabajar también en el discurso matemático, bueno, no aparte de, deberíamos trabajar en el discurso matemático escolar, que está pensado para esas inmensas mayorías, pero no para las minorías que podemos tener en el salón de clases, que eso no sea un segundo factor de exclusión. Bueno, sobre eso vamos a platicar. Y el comercial completo, si hablamos del contexto de la maestría en matemática educativa, esta es la página por medio de la cual pueden acceder a información. Comentaba que el seminario puede tener un alcance bastante grande y entonces hay que ubicarnos geográficamente. Los que están viendo ahora este video seguramente están en algún punto de este mapa mundi. Si hacemos un zoom, nos encontramos con México. Si hacemos un zoom todavía un poco más intenso, encontramos a Zacatecas y dentro de Zacatecas está la Unidad Académica de Matemáticas. Aquí, por este lado, está mi oficina. Cuando gusten, nos tomamos un cafecito por aquí. Y ese lugar, precisamente en este edificio, donde han surgido varios proyectos en la maestría en matemática educativa, les comentaba, de orientación profesionalizante. El hecho de que sea profesionalizante a mí me fascina. Creo que nos da la oportunidad de trabajar con los actores principales de la educación de México, los profesores. El primer profesor que se acercó y me pidió trabajar en un tema que en ese momento para mí era bastante desconocido fue Orlando Jiménez, de la segunda generación de la maestría. Debo decir, en este momento tenemos 11 generaciones ya admitidas. Em, Él se acercó y es un profe bien terco y me dijo, yo quiero trabajar este tema. Y yo le dije, no tengo experiencia en ello. Busca otro profesor con el cual puedas sentirte más cómodo, que te pueda apoyar un poco mejor. Y me dijo, no, yo lo quiero trabajar y lo quiero trabajar con usted. Pues va. Pero sí le advertí desde un inicio, pues, de que no tenía pues, el bagaje como para poder trabajar en el tema. Nos pusimos a leer ambos y salió una tesis bastante bonita, en mi opinión. Em, Curiosamente, para esa tesis invité como sinodal al doctor Marcos López, un gran amigo que hace mucha falta en la matemática educativa. Em, Luego de ello, tuve la oportunidad de dirigir la tesis también de Paulina Romero y ella me pidió el trabajo orientado hacia la discapacidad intelectual, razones como profesora. Y ella contactó primero a Marcos. Cuando platicó conmigo, yo le dije, sí, lo podríamos trabajar, ya con un poquito más de confianza, habiendo leído un poco con Orlando. Lo podríamos trabajar, le dije, e invitaría al doctor Marcos López a codirigirte. Todavía no me la asignaban como tesista, cuando ella ya estábamos en una EIME y contactó a Marcos, entró a una conferencia y le dijo que quería que fuera su codirector. Entonces, si algo tenía seguro, era ya al codirector, más no quién la iba a dirigir. Em, Pueden ver que los temas son un poco diferentes. En el primero es talento matemático, así fue como lo tituló, así se nombra en España, y él hizo una estancia de 5 meses ahí en España, precisamente derivado de el querer aprender cómo se trabaja este tema en otros lugares. De hecho, hicimos el intento de que el trabajo se desarrollara en México y no tuvimos la respuesta que hubiéramos esperado como para poder ir y observar el trabajo con niños talento. Posteriormente con Paulina, pues nos enfocamos hacia los alumnos con discapacidad intelectual y con Evelyn, un poco más reciente esta tesis, se titula ella en 2020, con ella trabajamos ya con personas con discapacidad visual. Rogelio, de la 7ª generación, igual que Evelyn, él me pide trabajar nuevamente con talento matemático pensado desde el panorama de la Olimpiada de Matemáticas. Con Itzel y con Yasmín, he trabajado también discapacidad visual. Con Claudia trabajamos un contexto multigrado que también está pensado dentro de la inclusión educativa. Hace poco, hace un año aproximadamente, poco más de un año creo, me invita el doctor Jesús Pinto a codirigir, me invita a recibir de estancia a Yoshira y posteriormente a codirigirle el trabajo de titulación. Y actualmente dirijo también a Martín del Río, que veo que nos está acompañando, gracias. Estamos trabajando también en torno a la discapacidad visual. Vean cómo, bueno, he dirigido más trabajos, pero han sido ya varios los que están enfocados hacia lo que podemos decir o podemos nombrar como educación especial. No todo lo que está aquí es discapacidad. Tenemos talento matemático y tenemos, por ejemplo, el contexto multigrado. Todo esto conforma en sí, pues, esa idea de inclusión. ¿Qué tienen en común entonces? Pues precisamente que
En estos trabajos se ha abordado una problemática que podemos leer aquí a partir del paradigma de educación para todos. La Escuela de México se abre a esta ideología. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, el problema no es que ellos ingresen, sino que no estamos preparados los profesores para poder atenderlos. Y eso es algo que hay que trabajar en ello. A mí me molesta un poco cuando escucho que algún papá comenta, llevé a mi hijo a la secundaria, pero me dijeron que no están preparados para atenderlo. Y eso se me hace un pretexto, porque si ese fuera el problema sería, no estoy preparado ahora. Regresa en 2 meses y ya seguro ya algo investigué, algo ya hice y ya puedo enseñar un poco mejor. 2 meses quizá es muy poquito tiempo, pero la idea es esa, o sea, si yo digo no estoy preparado, tengo que asumir un compromiso que vaya en pro precisamente de esa profesionalización en la docencia. Y bueno, en ocasiones este proceso tiene que ser autoformativo y nosotros lo hemos trabajado en el ámbito de la formación continua dentro de la maestría. Cuando digo nosotros, generalmente me refiero a mi colega más cercano, el doctor Iván López, que también está acompañándonos. Y, por ejemplo, con él expusimos en la AIME un laboratorio enfocado hacia este tema. Este fue el resumen que enviamos en esa ocasión, en diciembre del año pasado. Bueno, llegan profesores y me dicen, yo quiero trabajar este tema porque tengo en mi aula un estudiante que presenta esta condición. Y, pues, ¿con qué empezamos a trabajar? Este es mi currículo dicho en cuestiones temáticas. En cuanto a líneas de interés, me ha gustado materiales didácticos. Fue un trabajo que desarrollé dentro de mi titulación en la licenciatura. En la maestría estudié aspectos del dominio afectivo. Cuando trabajé en Guerrero de 2005 a 2007, 2008, pues me asignaban muchas materias enfocadas hacia marcos teóricos. En el doctorado desarrollé un trabajo en torno al método histórico que también tuvo que ver con análisis de textos, y cuando regresé del doctorado y empezamos a trabajar en Zacatecas, pues además de los marcos teóricos también me han asignado algunos seminarios enfocados hacia la metodología. Digamos que en términos del doctor Cordero, este sería mi background en matemática educativa, con lo cual pues pude empezar a trabajar con la línea de investigación en torno a inclusión. Aún así, esto no es suficiente como para atender un tema que no es familiar para ti. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Pues cuando no sabes de algo, tienes que investigar, aprender, leer, experimentar. Y como decía, por parte en uno de los resúmenes que presenté, pues hay un proceso de autoformación. Y pues yo también tuve que pasar por ese proceso. Entonces, pues como la caricatura que está en esta imagen, pues tuve que leer, leer, leer y leer. Y en ese sentido, pues fuimos encontrando cosas. Algunos datos estadísticos, como los que presento a continuación, sobre el número de personas que presentan discapacidad en México. Cuál es el número también o el porcentaje en el cual se presentan estas condiciones. Y vemos, por ejemplo, nos vamos a enfocar un poco más adelante en la plática hacia la discapacidad visual. Entonces, resaltar que esa es la segunda con mayor presencia en la población. Aquí quise resaltar la palabra hogar, porque quiero también que se fijen en el porcentaje visto en términos de hogares. Por cada persona con discapacidad, pues se toma en cuenta la situación en la cual se pone a la familia. O sea, la familia debe hacer cambios, debe de aprender cosas, Y lo que nos dice el INEGI es que 6.1 millones de hogares tienen a una persona con discapacidad, considerando un total de 31.5. Es decir, aproximadamente 1 de cada 5 hogares tiene a una persona con discapacidad. Otros datos, estos dados por la Encuesta Nacional de Discapacidad, es que tenemos un nivel más alto de analfabetismo en la población con discapacidad que en la población promedio de nuestra población. En el promedio nacional de la población. Entonces, lo que podemos apreciar es que, pues, tenemos un problema que atender, ¿sí? Bueno, ya convencidos de que este problema está presente, de
que requiere una atención especial. Empezamos también por la parte de la historia, la parte de cómo surge este aspecto o el tratamiento dado hacia la discapacidad más que la discapacidad misma. En algunos textos pudimos observar, por ejemplo, que el desarrollo de escuelas enfocadas de manera específica a personas con alguna discapacidad se da durante el siglo XIX, prácticamente después de la mitad del siglo XIX, 1867, 1870, empiezan a surgir en México escuelas para personas en ese momento llamadas sordomudas y también personas ciegas, y esto en el centro del país. Trujillo nos dice esta frase que me llama la atención porque también lo que hace es indicar si los gobiernos en turno no eran capaces de brindar la educación elemental a la población regular, mucho menos iban a estar en condiciones de generar alternativas de atención a grupos minoritarios con necesidades especiales y sigue más adelante. Pero aquí lo que quiero resaltar es precisamente ese ponerlos en segundo lugar. O sea, si no puedo con estos, menos con los que son pocos, ¿no? Aquí nada más también un poco en cuanto a los datos históricos, pues cuando empieza la educación especial de manera institucionalizada, mediados del siglo XIX, como habíamos comentado, repiten algunos datos en torno a cuándo surgen algunas escuelas, y en 1970, casi 100 años después, bueno, 100 años después, según este dato, surge la Dirección General de Educación Especial. Y en 1990, también por influencia de sucesos educativos a nivel mundial, se promueve la integración educativa, que es una etapa en la cual empiezan ya a ingresar los estudiantes con alguna discapacidad a las aulas regulares. Y posteriormente, pues se busca eliminar el término de necesidades educativas especiales y también la inclusión de todos los estudiantes. ¿Pero qué es la educación especial? Bueno, aquí algunos autores, y la SEP incluida, definen qué es la educación especial. Y vemos, por ejemplo, que los primeros nos dicen que está enfocado hacia alumnos excepcionales. La segunda visión es que atiende necesidades educativas especiales. Y en la tercera, que es la oficial que tenemos en el país, hace referencia a una modalidad educativa destinada a la atención de personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. Esta es la población que está incluida oficialmente dentro de educación especial, tanto los estudiantes con discapacidad como aquellos que tienen aptitudes sobresalientes. Nuevamente, ¿qué es la educación especial? Bueno, sabemos que su finalidad debe ser el desarrollo pleno de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este término se ha cambiado también hacia necesidades educativas específicas. Ha habido varios cambios y eso lo vamos a ver también. Bueno, ¿y cuándo se considera que un estudiante cae dentro de esta población? Cuando presenta dificultades mayores que el resto de los estudiantes. Y lo que debe hacerse en ese sentido es compensar dichas dificultades, pues, con adaptaciones curriculares significativas. No está de más decir que, además de significativas, deben ser dignificativas. Algunos de los cambios que hemos visto a lo largo de la historia en este sentido es un cambio en la terminología. Por ejemplo, en estos referentes de medición, no voy a borrar sobre ellos, pero quiero resaltar el hecho de cómo ha cambiado la terminología en ese sentido. En 1980 se hablaba de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 2001 se hablaba ya de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es un término que también es actual, la diversidad funcional, la discapacidad y la salud. Entonces, se ha promovido a través de varias leyes, por ejemplo, ese cambio en la terminología de manera que no sea, que no discrimine, que no sea peyorativo. Asimismo, el tratamiento que se le ha dado a la discapacidad a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios. En una primera etapa se hablaba de un modelo de prescindencia,
en el cual, tal cual el nombre indica, pues se podía prescindir de estas personas. Se pensaba que no tenían nada que aportar a la comunidad. Y las explicaciones que daban hacia la discapacidad tenían causas religiosas, por ejemplo. Se hablaba de un castigo de Dios, se hablaba de este tipo de temas. Posteriormente surge el modelo médico rehabilitador o asistencial, que es también uno de los más conocidos, y este justifica la discapacidad en términos médicos científicos, pero pues seguimos pensando en ese momento, en ese modelo, que las personas solo pueden aportar algo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas. Posteriormente, el modelo social, este tiene justificación o justifica el hecho de la discapacidad ya no en motivos religiosos o científicos, sino más bien de corte social y nos hace un cambio en la cuestión paradigmática. Es decir, se enfoca ahora ya no en las limitaciones individuales de cada una de las personas con discapacidad, sino en las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de estas personas sean tenidas en cuenta. Actualmente hay un modelo de diversidad funcional, y es la que está actualmente reconocida como vigente, y nos habla de que existe una gran diversidad humana, en muchos sentidos, incluida la discapacidad o diversidad funcional. Bueno, esto que acabo de leer rápidamente se puede ver de manera quizás un poquito más fácil dentro de diagramas. Es decir, en la primera parte, perdón, la primera parte vemos a las personas con discapacidad que han sido segregadas, excluidas de la sociedad. En la segunda parte vemos una segregación en el sentido de que se agrupan ellos en conjunto y se atienden sus necesidades educativas específicas. En la tercera parte podemos hablar de una integración a la escuela, sin embargo, están aún aislados del resto de los estudiantes en torno de una educación especial. Y finalmente, la inclusión, que insisto, es el paradigma actual, nos solicita que nos enfoquemos hacia una educación para todos, que todos los estudiantes sean tratados por igual, estén dentro del mismo entorno, el mismo edificio, la misma escuela, y que se atienda de manera igual a los demás estudiantes. Bueno, igual o equitativa. Hemos hablado de educación de inclusión y de educación especial. Y la diferencia o la particularidad que tiene cada uno de estos términos es a quién está enfocado. Habíamos visto que la educación especial está pensada para las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes. En cambio, la inclusión considera grupos más amplios. Además de las personas con discapacidad y personas con aptitudes sobresalientes, se enfoca hacia la población indígena, hacia las personas con diversidad religiosa, adolescentes, jóvenes. La edad puede ser también un factor de exclusión. Las personas mayores, en fin, a todas estas poblaciones, estas minorías que pueden ser de alguna forma, perdón, excluidas de la sociedad. En ese sentido, la educación especial está contenida, es parte de lo que ahora consideramos inclusión. Pero entonces, ¿vamos a hablar de una educación inclusiva o de educación especial? Bueno, el sistema educativo ha transitado buscando la equidad y la justicia, y eso se logra a través de una cultura de inclusión. Es importante, yo considero que es muy importante atender todo el conocimiento que se ha generado en tantos años de paradigma, en el que el paradigma de la educación inclusiva era el que estaba presente, perdón, educación especial era el que estaba presente, aun cuando se trataba a los estudiantes por separado, ya sea fuera de la escuela o integrados a la escuela. Este paradigma generó mucho conocimiento. Entonces, yo creo que para poder llegar hacia una educación inclusiva es necesario tener conocimiento de esa educación especial. Bueno, y este cambio de paradigma, como les decía hace un momento, dejó de centrar la atención en la necesidad especial para poner el interés en las condiciones del entorno. Vamos a dejarnos de tantas palabras y vamos a ver un ejemplo. Bueno, lo que les decía es que dejamos de lado o en segundo término la discapacidad para enfocarnos en factores o condiciones. En ese sentido, por ejemplo, si tuviéramos un restaurante que nos gusta mucho y que está ubicado de esta forma en la ciudad
y de repente, por algún motivo, tenemos una discapacidad motriz, pudiera ser temporal, pudiera ser permanente, pero ya no podemos acceder a este restaurante. ¿Realmente es imposible? Tendríamos que enfocarnos hacia la forma en que está la construcción. Si pudieran poner alguna rampa, obvio, no lo van a poner solo porque lo pido yo, pero cuando hay una comunidad que se une y empieza a solicitar ese tipo de cambios, se puede lograr. Y eso es lo que pasa precisamente dentro del ámbito legislativo. Em, a manera de resumen, estos son algunos de los aspectos legislativos que consideran la educación, la discapacidad. Estamos hablando de la Constitución Nacional Mexicana, por ejemplo, el artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. En 1939 aparece la Ley Orgánica de Educación y ahí es donde se nombra por primera vez a la educación especial. La Ley Federal de Educación, 1973, menciona cambios dentro de la terminología. Lo que les decía era que algunos términos eran bastante despectivos, peyorativos hacia las personas que tenían esta condición. Algunos libros, por ejemplo, de psicología, tienen términos de esos tiempos y también son como que mueven un poco cuando los lees. La Ley General de Educación, 1993, incluye ya el término necesidades educativas especiales. Hay una ley para prevenir y eliminar la discriminación que surge en 2003. Este dato me llamó mucho la atención porque nos dice que hay una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento promovido por México en el seno de las Naciones Unidas. Este fue aprobado en 2006, se ratificó en 2007 y entró en vigor a nivel mundial en 2008. Vean cómo México ha impactado en este sentido en los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, todos sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer porque a veces lo que se plasma dentro de un papel no siempre se cumple en la práctica. Hay mucho todavía por hacer. Además, hay una Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Esta surge en 2011. En alguno de los textos que leí decía que generalmente eran los papás quienes se habían preocupado por que los derechos de sus hijos fueran reconocidos y respetados. Sin embargo, más adelante vi este documental que les recomiendo muchísimo, se llama Campamento Extraordinario, y muestra cómo toda una población de personas con discapacidad luchan por esos derechos que legalmente les corresponden. Entonces, ahí la sugerencia para una tarde en la que no tengan mucho por hacer o que deseen procrastinar con algo que les nutra. Bueno, existen varias instituciones en el país que están enfocadas hacia la educación especial. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Centro de Atención Múltiple, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, el USAER, y esta última, la Unidad de Orientación al Público, que sinceramente la pongo porque la encontré dentro del texto, pero en Zacatecas al menos no la hay. Hice una búsqueda y hay en Oaxaca, que es el origen del texto que tomo en consideración, y también en Chiapas. Puse Unidad de Orientación al Público Zacatecas y no me surgió ninguna. De hecho, accedí a un documento que se enfoca hacia el tratamiento hacia la discapacidad, las líneas generales de operación educación especial, y solo mencionan el CAM y el USAER. Pero bueno, tenemos quien nos ayude entonces. Sí tenemos quien podrá ayudarnos. Hay más instituciones además de estas, yo creo que estas son como las dos primeras, al menos las más conocidas. El CAM es una institución en la cual se atiende de manera integral a todos los niños con discapacidad múltiple, aquellos que tienen una condición que impide que ingresen a una escuela regular. Y la USAER, perdón, es son servicios de educación especial que apoyan en el proceso de inclusión educativa, es decir, trabajan a la par con los profesores regulares. ¿Quién podrá ayudarnos? Pues más instituciones. Están estas, por ejemplo, ahí recomiendo mucho el CONAPRED, yo he tomado varios cursos con ellos. El INEGI y el ENADI son algunas de las instituciones que hemos mencionado en la plática en torno a estadísticas. Y bueno, los cursos de CONAPRED, yo he tomado creo como 5 cursos y son bastante completos, tienen mucha información al respecto. Les invito a mirar un poco sobre ello.
son cursos gratuitos y otorgan una constancia. Bueno, pudiera ser una buena opción. Si hablamos de inclusión, tendríamos que hablar también de equidad. Y la SEP nos dice que la escuela debe ser un espacio incluyente en el que se practique la tolerancia, yo diría más que la tolerancia, el respeto, que no se discrimine por ninguna causa. Y debe ser un espacio donde se valore la diversidad. Aquí nuevamente una recomendación. Este es un video de YouTube cortito, como de 13 o 15 minutos, yo creo. Y es un recreo tan loco como ideal, de Silvana Corso, una pedagoga argentina súper, súper chévere. Ténganse unos Kleenex a un lado porque yo creo que va a ser bastante emotivo mirar este video. Vayan tomando capturas, o bueno, luego lo ven en el video. La inclusión, nos dice Ainscough, es uno de los autores más reconocidos, nos dice que la inclusión es un proceso, es todo un proceso en el cual se tiene que buscar la forma más adecuada de responder a la diversidad. Se centra en la identificación y eliminación de barreras, que es asistencia, participación, rendimiento de todos los alumnos, y pone una atención especial en aquellos que están en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. Esa exclusión es contra la que hay que combatir. ¿Y qué es lo que se hace en ese sentido? Pues hay un plan en torno al diseño universal para el aprendizaje. Este diseño surge a partir de la arquitectura, un diseño universal de arquitectura pensado en todos. Ese tipo de adaptaciones que se hacen en arquitectura, pues se lleva una analogía, una comparación en torno a la educación y surge así el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. Este se rige por 3 principios y diversas pautas. Se habla de múltiples formas de representación, el qué del aprendizaje. También se mencionan múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de implicación, y en cada una de las pautas vemos a qué hacen referencia con estas múltiples formas de. Vamos a ver más adelante ejemplos en torno a la discapacidad visual, entonces esto es como información para luego poder reflexionar sobre ello. También se habla de ajustes razonables. Lo que se nos dice es que si buscamos esa accesibilidad universal, tenemos que hacer un diseño para todos. Y esta es una estrategia general, global, para poder alcanzar esa accesibilidad. Sin embargo, cuando esto falla, entonces se pone en marcha algo diferente, digamos, ya no es una educación para todos, sino se hacen ajustes específicos, ajustes razonables específicos hacia alguna necesidad o hacia alguna condición. Esto se hace, pues como dice al final, cuando no ha sido posible alcanzar esa accesibilidad desde el DUA. Revisé algunos documentos también en donde nos dan algunas descripciones un poco más amplias sobre qué cosa es un ajuste razonable y nos dice que son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular. Y también el Diario Oficial de la Federación, que es como el máximo de los documentos en los cuales se toman se informa y se toman decisiones, bueno, se informan decisiones, nos dice que con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí yo creo que viene muy bien a colación esta frase asignada a Paulo Freire, en donde se nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino precisamente es crear la posibilidad de producirlo, crear esas condiciones. Y entonces, si tenemos barreras que lo impiden, pues tenemos que ver cómo eliminarlas, cómo batallar con ellas. ¿Qué son los ajustes razonables? Entonces, son acciones positivas que benefician a colectivos con cierta condición. Entre ellas, por ejemplo, se pueden enlistar estas: elaborar material didáctico adaptado que corresponda a las necesidades propias de una discapacidad, diseñar tableros de comunicación. Anoche veía precisamente una plática en la cual se hablaba de la salud en la población sorda y yo no había pensado en ese sentido, me pongo a pensar en ámbitos educativos y pienso en cómo se pueden hacer cosas, ¿no? Pero no había pensado en los datos numéricos que daban de que la población sorda evita ir al hospital porque tiene miedo a ese rechazo, tiene miedo a no ser tratado como debe, a que no lo entiendan
Y es bastante impactante pensar que un derecho como la salud no se cumpla a cabalidad debido a este tipo de problemas de comunicación. Y me acordé de ello precisamente porque mostraban un tablero en el cual la persona con discapacidad auditiva podría señalar qué es lo que le duele o el médico, en su caso, decirle qué era lo que, darle indicaciones por medio del tablero, si tenía que reposar, si tenía que acostarse, abrir la boca, cosas de ese estilo. Bueno, otro de los ajustes razonables que ponen aquí como ejemplo es eliminar aquellos ruidos excesivos, estímulos distractores. Hay algunos estudiantes con problema de concentración, con problema bueno, problemas sociales. Asignación y uso permanente de equipos de cómputo, aulas, mobiliario específico, ser flexibles en los horarios, en la entrada, la salida, así como la duración de determinadas tareas. Algunas condiciones en los estudiantes hacen que tarden más en la realización de alguna actividad. Por ejemplo, si vamos a hablar de estudiantes con discapacidad visual, la escritura en braille puede ser un poco mucho más tardada que la escritura en tinta. Bueno, aquí una pausa necesaria para poder reflexionar sobre lo que estamos platicando. Es decir, estamos viendo que hay cambios en torno a la ideología, en torno a los términos que son aceptados en la legislación, y todo eso deriva en una propuesta de acción educativa que está pues principalmente enfocada hacia el desarrollo de el DUA y de AR, o sea, del diseño y de los ajustes. Pero no debemos olvidar esto. La inclusión no es un favor, es un derecho constitucional. Y en estos términos es que debemos trabajar. Además, el movimiento de las personas con discapacidad en general, lo que dice es nada sobre nosotros y nosotros. Es decir, y esto va orientado hacia la legislación. Cuando se aprueban leyes, cuando se hace ese tipo de desarrollos dentro de las normativas, se pide que ellos sean partícipes de estas decisiones, que no se decida sobre ellos sin ellos. Creo que es algo bastante justo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera, identificar las barreras de acceso y la participación y eliminarlas. Son 2 pasos nada más. ¡Listo! No es tan sencillo, pero sí, esta es la idea. Tenemos que identificar esas barreras y tenemos que trabajar para eliminarlas. ¿Qué tipo de barreras se enfrentan los estudiantes con discapacidad? Existen barreras de tipo político legislativo, ya que no existe al interior de las instituciones educativas, no de todas, una normativa que haga efectiva los derechos de las personas con discapacidad. También existen barreras de tipo cultural, actitudinales, estas son muy, muy fuertes. Gran parte de la sociedad, a veces incluida la familia, los docentes, los que tienen relación con las leyes también, gran parte de esta sociedad no los percibe como estudiantes capaces. Entonces se da una especie de círculo vicioso, o sea, en pláticas con mi colega más cercano, lo que hemos dicho es, no hay presencia, por ejemplo, de estudiantes, no hay una gran presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad. Entonces, la universidad no se preocupa de legislar en torno a ellos. ¿Por qué? Pues porque no están. Pero si no están, tampoco pueden pedir que haya leyes enfocadas hacia ellos. En ese sentido, se da un círculo vicioso en el cual pues no se genera ese tipo, o no se enfrentan este tipo de barreras. Existen también barreras de organización o pedagógicas y en ello tenemos, por ejemplo, la formación del profesor, el discurso escolar y los materiales. Finalmente, barreras de tipo físico o estructural que están enfocadas tal cual hacia la infraestructura que puede tener un edificio o un lugar. Hay que tener mucho cuidado porque la escuela se puede ver como un reflejo de la sociedad. Y esto que encontramos al seno de las instituciones educativas también está porque es lo que está presente en la sociedad. Cuando una sociedad está educada en términos inclusivos, es bastante común que sean menos las barreras que enfrentan los estudiantes al ingresar a la escuela. Pero, ¿con qué podemos trabajar? Yo creo que de manera principal con la formación de los profesores. ¿Por qué? Pues porque son, como dije antes, el protagonista en el sistema educativo.
De los profesores dependen muchas de las acciones que se dan dentro del aula. No digo en su totalidad, porque también están regidos pues por currículo, por director, por los que están, digamos, arriba en la cadena de mando. Pero indudablemente influyen mucho en todo lo que se hace dentro del aula. Bueno, ¿qué se puede hacer? En torno a barreras legislativas, para participar activamente en las decisiones de nuestras instituciones educativas, de la comunidad, del Estado, del país, irnos de menos hacia más, creo que es algo bastante recomendable. Apoyar movimientos sociales. Y podría pensarse que no es posible. Ay, bueno, según yo tenía un vínculo, pero no sé por qué no me permite acceder. Les quería presentar el caso de una mamá de un niño con ceguera de nacimiento, que quizás pudo haberse evitado o ser menor el daño ocular si los médicos en su momento hubieran realizado prácticas que tenían que hacer. Era un niño prematuro, entonces había exámenes que tenían que realizarle y no lo hicieron. Eso hace que el niño quede con ceguera permanente al 100. Y ella acude a los legisladores, a los diputados de Tabasco, expone su caso y logra, con el paso del tiempo y de mucho esfuerzo, logra que se haga una ley, que se haga ley, algo que tenía que hacerse como práctica médica. Entonces vemos que, bueno, no vemos, pero sí les cuento que hay acciones que se pueden realizar para poder eliminar ese tipo de barreras legislativas. Las barreras actitudinales, va a pasar lo mismo, no tengo acceso, perdón. Las barreras actitudinales. Hace un rato les hablaba de los cursos con APRED, que en mi opinión son bastante recomendables y que permiten también tomar esa conciencia de nuestras propias creencias y actitudes. Sensibilizar a la comunidad educativa para eliminar etiquetas, estereotipos excluyentes. Tener apertura para el manejo de formas alternativas de aprendizaje y participación. También formar y participar redes escolares y dar a conocer historias de éxito. Yo creo que esto es fundamental también porque ayuda en torno a esas barreras actitudinales. Si la familia, si el profesor, si los adultos que están junto a un niño con alguna discapacidad ven que es posible porque otros lo han hecho, seguramente le echarán más ganas porque saben que es posible. Es decir, si yo veo estudiantes con discapacidad que están estudiando en la universidad, ¿qué me impide pensar que mi hijo podría llegar a tener ese mismo desarrollo académico? Bueno, entre esas historias de éxito, por ejemplo, y en ámbitos bastante inusuales, les menciono que esta persona que aparece en la imagen es un fotógrafo con discapacidad visual, es ciego, y toma las fotografías que pueden ustedes apreciar en la parte posterior. Barreras pedagógicas. Yo decía que este es el ámbito donde más podemos trabajar porque es el que es más cercano quizás a nosotros. ¿Y qué nos piden o qué nos sugieren en torno a estas barreras pedagógicas? Pues conocer las características y necesidades de los estudiantes, conocer las herramientas disponibles. Esto es muy importante. Algo que no se conoce, pues no se puede usar. Si no sé que existe, pues cómo voy a pensar en que podría usarlo. Quizás inventarlo. Pero bueno, la capacitación de la comunidad educativa para el manejo del DUA, la creación de secuencias didácticas donde se consideren las distintas formas de aprendizaje y participación. Estas son algunas sugerencias en torno a cómo enfrentar esas barreras que se presentan a los estudiantes con discapacidad de cualquier tipo. No he enfatizado todavía en la discapacidad visual, pero hacia ello vamos. El gobierno de México reconoce estas 5 discapacidades, 5 tipos de discapacidades: física, intelectual, mental, psicosocial y sensorial. Dentro de la sensorial engloba la auditiva y la visual, y además reconoce que puede existir una presencia de múltiples discapacidades en un solo estudiante o en una sola persona. Vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de la discapacidad visual.
Y lo que nos dice el gobierno de México es que es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular. Estos son términos, pues, que están dentro bueno, los que saben de oftalmología: agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores, profundidad, y determinan una deficiencia de la agudeza visual. Se clasifica de acuerdo a su grado. La discapacidad visual se divide en dos ramas: la ceguera y la deficiencia visual. Em, la deficiencia como tal también es una palabra que ha sido cambiada hacia baja visión, por ejemplo. La ceguera es la pérdida total de visión, y la deficiencia o baja visión es la pérdida de funciones visuales. Hay forma de medir todo esto. No nos vamos a meter en ello, no lo desconozco también, pero pues bueno, un oftalmólogo podría hacer este tipo de mediciones, yo me imagino. Algunas advertencias antes de entrar de lleno hacia este tema. Es importante conocer el diagnóstico particular del estudiante. Es importante saber que no es lo mismo la ceguera que la baja visión, se trabaja de manera diferente con ellos. No es lo mismo la ceguera innata que la ceguera adquirida. Y también se dice, pues, que depende del momento en el cual haya perdido la vista la persona, pues el tipo de conocimiento previo que puedes tú también considerar. Se debe averiguar qué puede ver y en su caso, aprovechar el resto visual. Es muy importante también estar en contacto cercano con la familia. Eso es lo que hemos visto en los trabajos que hemos desarrollado, e informarse sobre la forma habitual de trabajo del estudiante. ¿Esto para qué sirve? Pues para poder también tener idea de cómo plantear un diseño. Si yo veo que el estudiante, nos ha pasado también recientemente en la tesis de Yasmín, que nos preparamos, o sea, aprendemos un poco de braille, pensamos en la forma en la cual podemos adaptar los materiales usando braille, y de repente llegamos y la niña en cuestión no sabe braille. ¡Oh, rayos! Entonces hay que retroceder un poquito y volver a replantear la forma, la estructura de la investigación y trabajar en consecuencia. Entonces sí es muy importante conocer la población, estar en contacto con la familia e informarse de la forma habitual en la cual trabaja el estudiante en cuestión. Esto lo tenemos claro, ¿verdad, Miguel? Miguel, Martín. Es la tesis que está actualmente en desarrollo, y lo primero que hicimos, Martín averiguó, eso fue muy importante, me hubiera gustado incluirlo, pero por tiempos pues no se puede. Él hizo ya un estudio de la población con discapacidad visual en Zacatecas, y con ello, pues ya con los números en la mano, decidió con quién trabajar, y bueno, estamos en ello. El DUA en la discapacidad visual. Hablábamos de tres tipos de consideraciones: las formas de representación, formas de acción y expresión, formas de implicación. En cuanto a la representación, ¿qué se puede considerar? El tamaño del texto, en el caso de la baja visión, el contraste del fondo, el texto, imágenes, el color como énfasis de la información, y también en el caso, los tres primeros pueden considerarse dentro de la baja visión, y en el caso de la ceguera total, pues pensar en que la dicción, el volumen y la velocidad del sonido también es muy importante para que ellos puedan apropiarse de la información que estamos nosotros compartiendo. En cuanto a las formas de acción y expresión, pues pensar en qué tipo de herramientas tecnológicas se pueden usar, y materiales, tanto los concretos como los tecnológicos, son importantes, y es muy importante también que sepan que existen, cuáles son los que de cuáles pueden disponer. En torno a las formas de implicación, pues conocer el estilo de aprendizaje, cuáles son sus áreas de oportunidad y las fortalezas que estos niños tienen. Ajustes, esto tómelo como recomendaciones. ¿Qué se puede hacer cuando tienes un estudiante con discapacidad visual? Ubicarlo al frente, tanto si es de baja visión como si es ciego total. En cuanto a la baja visión, le permite tener una mejor apreciación del pizarrón, por ejemplo, o de algún material que tú muestres, o en general. Si es ciego, entonces permite que el estudiante escuche de mejor manera todo lo que el profesor vaya diciendo durante la clase, sin menos distractores auditivos, porque si está hasta atrás y los estudiantes de en medio platican, pues no le llega igual el sonido, la información. Es importante cambiar también la forma en la cual nosotros nos comunicamos, evitar deícticos. Dicen, ¿qué cosa es eso de deícticos? Cuando decimos, y eso es clásico en matemáticas, tenemos una ecuación y pasamos este término hacia el otro lado,
¿Cuál término? ¿Cuál lado? ¿De qué hablamos? Evitar ese aquí, ahí, esta figura, pensar precisamente en que la población ciega no se está enterando de nada si hablamos así en una clase. Es necesario también describir los apoyos visuales cuando se presentan en la clase. Explicar considerando el lenguaje que el estudiante utiliza, propiciar que él se exprese, preguntarle directamente, que él describa, que él logre la abstracción en matemáticas, anticipar el contenido de la lectura. En algunos artículos que hemos analizado, hemos visto que a veces este simple cambio logra grandes resultados dentro del desarrollo del estudiante. Si tú tienes ya planificada la clase y le haces llegar con anticipación lo que van a leer o van a analizar en clase, ella pueden pues adelantarse en cuanto a la lectura, porque les había dicho también que los tiempos pueden ser diferentes en cuanto al desarrollo de las tareas. Evitar explicaciones verbales excesivas, aclarar pues lo que es necesario. Disminuir acciones de copiado y permitir el uso de herramientas para toma de notas. En la tesis de Itzel Hernández analizamos algunas de las barreras que enfrentaron 5 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 5 estudiantes que lograron llegar, y eso es un éxito reconocible, lograron llegar a la universidad con todas las barreras que enfrentan en su camino. Algunas de las barreras que reportan eran precisamente en torno a que el profesor se molestaba porque tomaran fotos de la pizarra. Era algo pues cuando lo leíamos en las entrevistas que aplicó Itzel nos llamaba mucho la atención. ¿Cómo es posible si el estudiante nada más va a tomar la foto como para poder repasar o que alguien le indique también qué era lo que quedó plasmado en la pizarra? Ese tipo de barreras existen. Validar un sistema alterno de comunicación, como lo es el braille, ahora hablamos de ello. Propiciar el empleo de la máquina de escribir, teclado. Esta era otra que surgió dentro de estas dificultades que enfrentan los estudiantes. El hecho de que un profesor o que los compañeros se molestaran porque usan una máquina de escribir que suena mucho. Es una máquina con 6 teclas y que tienen que presionar en términos pues, el código braille, pero es bastante ruidosa. Pero bueno, es la forma en que ellos pueden escribir, tomar notas, propiciar el uso de la regleta y el punzón, favorecer el uso de la máquina Perkins y emplear programas con reconocimiento de voz. El más reconocido en este caso yo creo que es el JAWS. Hablemos de braille. ¿Qué es el braille? Es un sistema de lectoescritura. Está compuesto por el cuadratín, que tiene 6 puntos. En lectura se ponen en esta posición 1, 2, 3 hacia la izquierda, de arriba abajo, 4, 5, 6 a la derecha, de arriba abajo. Con la configuración adecuada se pueden generar todos los signos del abecedario, los números, anticipando este símbolo a las primeras 10 letras de la A la J. 3, 6, 9, 10. Sí. De la A a la J le ponen esta especie de L invertida. De hecho, es una L cuando la escriben. La escritura es reflejada. Entonces, en la lectura es así y la escritura sería 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Y se hace referencia a los signos generados precisamente por medio de los puntos. La A es el punto 1, la B es el punto 1, el punto 2, la C el punto 1, el punto 4 y así nos seguimos. Hay un tamaño específico para ello. Hay herramientas acostumbradas para usar y generar estos símbolos que son la regleta y el punzón. La regleta son 2 planos que se sobreponen. Dentro de la regleta, en la parte de atrás, tiene estos orificios generados para poder guiar el punzón y generar los símbolos. Hay regletas que son más grandes. Esta es una regleta, la que tengo aquí es una regleta de punto negativo, la hay de punto positivo ya actualmente. Se ha desarrollado también bastante material en torno a esto. Y el punto positivo lo que hace es que ya desde la escritura la puedes hacer de izquierda a derecha. Tradicionalmente con esta regleta negativa los estudiantes escriben de derecha a izquierda, meten la hoja aquí, hacen los símbolos, le dan vuelta y pueden ya leer lo que escribieron. Hay muchos materiales en torno a la discapacidad visual. Quisiera yo que hubiera más, pero a mí me sorprendió encontrar que sí los hay muchos. Hay unos que son conocidos como pre-braille, en donde se va de tamaño de mayor a menor hasta llegar al tamaño
oficial de los signos generados. Hay materiales también tecnológicos, algunos son para la escritura. Sin embargo, hay que considerar que cuando se escribe en braille, el tamaño que se genera es mucho mayor. Este es un libro convencional de 4º grado español, y aquí vemos que son 3 tomos mucho más grandes los que serían equivalentes a lo que está escrito en este libro. Esto espero que puedan apreciarlo, es una imagen de cómo en algunos libros, este es un libro de matemáticas en el cual tiene una cuadrícula grande, y tiene aquí, por ejemplo, generado un número. Tengo pendiente como tarea, Martín nos consiguió un conjunto de libros de matemáticas de nivel secundaria, que está pendiente por analizar, porque lo que vi rápidamente en una ojeada que hice de libros de primaria, podía yo ver que no, sí está, digamos, como adecuado o trasladado hacia el braille, pero creo que no está diseñado tal cual como para poder trabajar de manera práctica con ello. Es decir, yo tengo un libro en el cual está, sí, transcrito, si lo quieres ver así, un cuadro en el cual tengo que incluir aquí algunos números y hacer ciertas cuentas, ¿no? Pero voy a meter la regleta aquí, ¿cómo voy a trabajar con ello? Entonces yo creo que es necesario hacer un análisis de cómo están configurados estos libros y si son del todo adecuados, pero es una tarea pendiente. Y en cuanto a tecnología, querido Santa, por favor, yo me he portado muy bien este año, miren qué cosas. Hay impresoras térmicas que hacen que la tinta quede sobresaliente, estamos trabajando con texturas, estamos trabajando con el tacto. Hay computadoras. No sé si ya me están diciendo algo por el tiempo, ¿no? Seguimos. Bueno, hay mucha tecnología que se puede usar y que muchos estudiantes acostumbran también a implementar. Pueden escribir con el celular, esta es una línea braille, me parece. La idea es que debemos saber que existe y también aprender a usarla. Identificar si existe, si usa algún sistema de representación. En algunos casos, pues tal cual es, nos topamos con estudiantes que son analfabetas en el sentido de que no saben escribir o leer en braille. Y el problema que yo veo en ese sentido es que la memoria, la oralidad puede servir quizás hasta la primaria por los casos que hemos visto, pero en secundaria, cuando empezamos con expresiones algebraicas, es muy complejo que un estudiante con la pura memoria o con la oralidad, o sea, escuchando, que alguien le hable y él escuche, es complejo que pueda seguir en el sistema educativo. Priorizar alternativas de comunicación a través de los otros sentidos, promover que toque los objetos, modelado con plastilina. Estamos hablando de texturas, de relieves, de cosas que se puedan percibir por medio de los dedos. Apoyar al estudiante para la ubicación espacial en su libreta, usar material didáctico en 3 dimensiones, y esto se aprecia mejor, yo creo, en figuras. Esto es parte de una observación que hice en el CAM número 1 de la ciudad de Mérida, Yucatán, y las profesoras me mostraban, eran profesoras con quienes platiqué en este caso, me mostraron tareas que hacían con los niños, en donde hacían incluso adaptaciones para poder trabajar con ellos. Esta es una tabla en la cual le ponen la tela de miriñaque o el mosquitero para poder generar un relieve cuando trazaban aquí con crayola. Los bordes que delimitan la tarea o el espacio para la tarea. Y este es un artefacto que yo conocí dentro de pues, clases de corte y confección. O sea, esto está enfocado hacia marcar la tela antes de cortar, creo. Desconozco ese marco teórico. Pero bueno, aquí se usa como para generar un relieve dentro de las hojas y poder marcar espacios. Más consejos en torno a los ajustes razonables. Voy a pasar un poco más rápido y enfocarnos hacia lo que mencionaba en el título, cómo hemos hecho esto dentro de la formación de profesores. En formación continua, que es creo donde podemos clasificar los trabajos que hemos dirigido, hemos hecho, el taller EDICO ha sido algo que hemos impartido el doctor Iván y yo, el taller de introducción al braille matemático, asimismo talleres en torno al uso de materiales didácticos, tanto concretos como digitales, en general, y también para la enseñanza específica a estudiantes con discapacidad visual. Y bueno, pues les mencionaba también que hemos dirigido algunas tesis en el marco de la educación matemática a estudiantes con discapacidad visual. Hemos trabajado en academia,
Aquí, por ejemplo, está el doctor Eric Flores en una visita que hicimos a Puebla para la EIME. Ella es Evelyn. Aquí yo creo que este personaje que está al fondo lo conocen, bastante conocido también en estos términos de educación inclusiva, en particular discapacidad visual, está por acá ahora. Em, Itzel, que también trabajó la tesis conmigo, aquí fuimos a Mérida a hacer una estancia, fuimos porque me colé, hicimos una estancia en la UADY y en el CAM número 1. Luego nos fuimos a Cuba a dar un taller también con materiales didácticos. Ella es la doctora Rosa María García, es también parte de los profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con quien hemos coincidido en esta línea de investigación. Ella trabaja en el ámbito de artes, pero su doctorado es en inclusión. Hemos impartido también, les decía, sobre el taller de EDICO, que nos brinda una herramienta también de comunicación matemática. ¿Qué podemos observar de la problemática en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas? Conforme se avanza en los grados escolares se vuelve mucho más simbólica y entonces se hace necesario contar con herramientas que permitan la comunicación efectiva. Esto a manera de meme, de manera más formal, si lo quieren ver, esto lo generó Iván. En preescolar vemos aspectos como formas, orden, conteo, clasificación. En primaria, aritmética, geometría. En secundaria, pues ya geometría, álgebra, estadística. En bachillerato empezamos con geometría, álgebra, cálculo. Y en superior, pues ustedes sabrán también, cálculo con varias variables, ecuaciones diferenciales, perdón, y otros temas. Vemos que vamos de un poco simbolismo hacia un alto simbolismo. Aquí es mucho más fácil tener un soporte concreto con el cual mostrar estos conceptos que están en cuestión y aquí pues es bastante abstracto, entonces parece que se da un cambio de lo concreto hacia lo tecnológico para poder usar esas representaciones semióticas. En particular nos podremos enfocar hacia el álgebra para el siguiente ejemplo. Les decía de la tesis de Evelyn Escalante, ella identifica una problemática en torno a la comunicación de los estudiantes, en particular en braille. Fíjense, he estado pasando estos símbolos y les digo, este es el número, el símbolo que representa número, luego está la E, que en este caso es el 5, dado que se antepuso este símbolo, la X está aquí, el símbolo para la potencia, el número 3, el signo menos, el número 4, la X, otra vez la potencia, el número 2, el más, número, todo lo que tiene que escribir un estudiante para poder representar este pequeño polinomio. Un estudiante normovisual que escribe en tinta, no le lleva tanto tiempo escribir esto como esto. Y ya no hablemos de operaciones en las cuales se involucren este tipo de términos. Por eso yo les decía que en ocasiones, hasta la primaria, yo considero la memoria, la oralidad, la audición, pueden ser una herramienta, si así lo quieren, para poder sobrevivir la primaria. Pero cuando ya que llegan a secundaria, se empiezan a topar con expresiones cada vez más complejas de memorizar o de entender tal vez, y se hace necesario tener un sistema de lectoescritura como el braille para poder hacer ese tipo de anotaciones, ese tipo de operaciones. Y aún así, el braille se vuelve conflictivo en el sentido de que tiene que escribirse mucho para poder trabajar con él. ¿Qué fue lo que hizo Evelyn? Hace una propuesta de adaptación de un material llamado cubarín aritmético. Hicimos el diseño de un cubarín algebraico. Este se imprimió en 3D, pensando precisamente en esa parte de la mecánica de las operaciones. También hace una adaptación de los mosaicos algebraicos, bastante conocidos para operaciones. Hace una adaptación por medio de la textura. Entonces, ¿cómo podemos usar la matemática educativa para generar esa enseñanza matemática inclusiva y efectiva? Yo creo que debe haber un proceso bastante amplio de formación continua o formación inicial. Si se enfoca a alguien hacia ello, estaría genial. Porque hemos analizado también planes de estudio y es muy poco lo que hay en torno a la formación en el ámbito inclusivo. Hay varios artículos en referencia a ello. En particular con Darly Q y con Marcos López hicimos un análisis de planes de estudio a nivel básico. Bueno,
La formación continua yo creo que es algo por lo cual trabajar. La formación en general y nosotros nos enfocamos hacia la formación continua. Investigar. Investigar es un trabajo pendiente en esta línea de investigación. Solicitar ayuda cuando es necesario, ya sea colaboración con profesores, con especialistas de otras áreas, con los papás, con los estudiantes. Toca mojarse. Y en ese sentido, debo comentar, me encanta comentar, que estamos trabajando actualmente con una niña de 8 años. Genial, genial. Aquí en Zacatecas, en el marco del taller de niños, taller de matemáticas para niños y jóvenes, así se llama, es el nombre completo. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella. Este es el material que implementó Yasmina Acevedo dentro de su trabajo de tesis. Y pues tengo varios, soy fanática de los materiales didácticos, entonces tengo varios que hemos estado poniendo en juego con ella. Y también, pues Iván mandó imprimir estos dados con textura para poder jugar o para poder realizar algunas actividades con ella. El poliedro formado con origami también le llamó la atención y debo decir que el conocer este caso ha sido bastante impactante, bastante emocionante, porque lo que estamos descubriendo aquí es que, bueno, es algo que debería ser sabido también, pero a veces se da el prejuicio de pensar que una discapacidad pone en una condición cognitiva menor al estudiante aun cuando no la tiene. Y en el caso de esta niña, em, vemos que tiene características de aptitudes sobresalientes. Es una niña bastante talentosa. Es una niña que sabe nadar, sabe bailar ballet, sabe tocar el piano, es de las mejores promedios de su grupo, de su generación, está en un grupo regular y lo que hemos trabajado con ella ha sido sumamente impresionante. Bueno, a eso me refería con que tenemos que mojarnos. Es importante leer, es importante reflexionar, discutir, trabajar con profesores, pero también la experiencia que te queda después de trabajar directamente con un estudiante con discapacidad visual es sumamente atractiva, emocionante, gratificante. Yo con ello termino. Estas son algunas de las referencias que he usado dentro de esta presentación. Quiero agradecer también a algunos grupos que yo sigo en Facebook. Son los que están aquí, no me da tiempo de leerlos todos, son la mayor parte enfocados hacia la discapacidad visual, algunos hacia la discapacidad auditiva y este tipo de temas. Asimismo, pues al CAM número 1, en el cual hice una estancia con el profesor Humberto Matos. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que provee mucha información. Evaristo Ovide es un investigador también, me parece que de España, lo sigo en Facebook y él habla sobre pueblos indígenas. Marcos Leched es un activista con discapacidad auditiva que promueve, por ejemplo, ahora con la pandemia promovió el uso de las mascarillas con el recuadro en la boca para poder leer los labios de las personas con las que interactúa. Y así tengo pues algunos contactos que me han aceptado la amistad. Yo soy quien solicita cuando conozco a alguien en alguna conferencia o algo y algunos me han aceptado afortunadamente y aprendo mucho de ellos. Por eso el agradecimiento. Y les dejo una tarea. Es sencillita, son 2 pasos. Ya saben, identificar barreras y eliminarlas. Y también es necesario dentro del ámbito de la investigación desarrollar un marco referencial en torno al desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes con diversidad funcional. Escojan la que más les guste y empecemos a trabajar. En particular en discapacidad visual es un proyecto en construcción que estamos trabajando desde el CIMATE UAS. Agradezco su atención y quedo a las órdenes de ustedes para lo que sigue a continuación, la parte de preguntas. Así es, doctora. Si podría hacer el favor de dejar de compartir para poder ver ¿Claro? en pantalla, sería mejor. Perfecto, muchas gracias. Gracias, le agradecemos a la doctora Carolina por haber compartido esta charla con nosotros. Muy interesante toda la información, todos los aspectos que nos mencionó, así también como el compartirnos los trabajos que han hecho. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y públicos que nos acompañó desde la transmisión en Facebook y también invitamos a los participantes de Zoom a levantar su mano o abrir su micrófono para poder ceder la palabra. Vamos a dar unos segundos, minutos para que puedan formular sus preguntas y bueno, estamos atentos a sus comentarios. En lo que se van animando, debo decir que hice un esfuerzo por concentrar toda la información que hemos estado trabajando, hemos estado generando a lo largo de las
las distintas tesis que hemos dirigido y los trabajos también propios de investigación que hemos desarrollado mi colega más cercano y yo, el doctor Iván López y su servidora. Y sí, me asustó pensar que era poco el tiempo. Espero haber cumplido con ello. Son las 12:12, creo que como una hora, ¿no? Sí, estuvo a tiempo. Muy bien, doctor. Y sí, y veo por aquí a Abraham. Yo espero que continúe con esta línea porque es bastante atractiva. Veo que ya ingresó al doctorado. Muchas felicidades. Pues a seguir trabajando con ello. Sí, Abraham, adelante. Bueno, ya que la doctora atendió a, bueno, no atendió, me estuvo mencionando y así, entonces, pues sí, con lo que menciona, pues sí, la intención del doctorado es continuar con el proyecto de maestría que ya conoce. Y tengo como una pregunta que estaba tratando de formular en mi mente para que fuera de la manera como más clara posible. Pero, por ejemplo, en estas cuestiones de universidad y estos trabajos que han estado desarrollando desde la UAS, pues me queda como la pregunta, ¿no? De, bueno, y los aspectos matemáticos, ¿cómo los viven más? O sea, hablan como de los aspectos generales, ¿no? De que, por ejemplo, estas cuestiones actitudinales del profesorado o de los mismos compañeros, compañeras de estos informantes, llamémoslos, que quiero usar palabras como que no tengan género, entonces luego también me trabo por eso. Este, y entonces, pues, o sea, deviene como de mucho de las barreras actitudinales, ¿no? Y que también está como bastante reportado en la literatura, que no solo son las del ambiente que los rodea en el ámbito escolar, sino también a veces el ámbito familiar, que piensan que no pueden aprender matemáticas o que las formas en las que construyen conocimiento matemático, pues son menos valiosas o menos válidas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que si nos puede contar un poco más de en torno al conocimiento matemático, el que sea, cómo han vivido estas experiencias las personas con las que han trabajado. Gracias, Abraham. Creo que hace referencia a la tesis de Itzel Hernández. En la tesis de Itzel, la idea original era diseñar herramientas tecnológicas, materiales didácticos tecnológicos, con los cuales trabajar algún tema en torno a, había un estudiante nada más que decidió participar en el ámbito STEM, o sea, él estaba estudiando una ingeniería. Y luego se consideró más apropiado en su momento cambiar el tema. En vez de diseñar herramientas tecnológicas, pues enfocarnos hacia las barreras, porque lo que vimos es que no había estudiantes, no había muchos estudiantes de nivel universitario. Ante esta falta de estudiantes, pues analizar por qué no llegan a la universidad fue lo que interesó en su momento al trabajo de Itzel. Por eso se hizo de una manera general, porque los participantes que teníamos en su momento solo era uno en el ámbito STEM y había de artes, había de derecho. Entonces no estaban enfocadas sus áreas de estudio hacia las matemáticas. Ante ello, pues se hizo la entrevista, si leíste o viste alguna vez exponer a Itzel, se hicieron entrevistas a personas que estaban en diversas áreas. No se enfocó hacia matemáticas en esa tesis en particular. Pero, por ejemplo, la tesis de Evelyn está enfocada hacia álgebra de bachillerato y ahora actualmente, bueno, no se ha defendido, pero la tesis de Yasmín está enfocada hacia nivel básico, hacia nivel primaria, porque es ahí donde se desempeña ella y porque fue donde encontramos la población para poder hacer la observación, y está enfocado hacia las operaciones aritméticas básicas. En cuarto y en sexto grado de primaria fue donde ella hizo la observación. ¿Qué es lo que observamos en torno al conocimiento matemático en estos casos? Es complejo, algunos aspectos son mucho más complejos que otros, como puse en la gráfica de mayor y menor abstracción. Creo que algunos conceptos matemáticos se pueden representar por medio de materiales tangibles y eso es bastante rico cuando puede hacerse de esa manera. Sin embargo, hay conceptos con los cuales no se ha trabajado
y tal vez sea eso lo que hace falta, más investigación en el campo para poder generar los materiales adecuados, las secuencias adecuadas. En el caso de Yasmín, ella trabaja en nivel primaria, como dije, trabajó con cuarto y sexto grado, y lo que hizo fue, ella es una profesora con experiencia dentro de este nivel educativo. Tenía ya ciertas planeaciones enfocadas hacia sus grupos regulares, y lo que hizo fue hacer adaptaciones, esas adaptaciones razonables, para trabajar con dos chiquillas en dos grupos diferentes. Cada grupo tenía una niña con discapacidad visual. Y ella realizó las adaptaciones a sus planeaciones, incorporó materiales didácticos concretos adaptados también, dado que ninguna de las dos niñas sabía braille. Eso fue algo también que nos sorprendió y nos hizo cambiar de estrategia en el momento ya de estar implementando. Em, en torno al material en torno, perdón, al conocimiento matemático que hemos observado, pues precisamente que hace falta un marco de referencia que nos ayude a entender cómo se da el proceso de construcción de conocimiento matemático en los estudiantes con discapacidad visual. ¿A qué me refiero? Yo creo que tú también has analizado, has investigado que la forma en que ellos perciben la información es diferente. Es decir, nosotros como somos normovisuales, yo tengo enfrente de mí la computadora y la puedo apreciar de manera completa. Entonces, me voy de lo general a lo particular. Veo la computadora completa y luego me empiezo a fijar en detalles, las teclas, dónde están los números, dónde tengo pues cualquier cosa de la computadora. Los estudiantes y las personas en general con discapacidad visual se van al revés, se van de lo particular hacia lo general. Es decir, como el medio de recepción de información son precisamente las manos, empiezan tocando y pueden tocar las teclas de manera particular. Empiezo, por ejemplo, a tocar las teclas, voy viendo qué forma tiene la computadora, puedo tocar también la pantalla y me voy dando cuenta de cuál es la forma que tiene este objeto que tengo enfrente de mí. La forma en la cual recibimos la información entonces ya es diferente. Y la forma en que nosotros podemos aprender también tiene diferencias radicadas en este tipo de recibir la información. Y eso es algo que hay que reflexionar, analizar en términos del contenido matemático, como bien indicas. Sí, creo que, o sea, esto que menciona de las pequeñas que no sabían sobre el sistema de lectoescritura braille, incluso hay veces en las que, aunque conozcan el sistema de lectoescritura braille, la simbolización matemática, pues no la dominan tanto o no la conocen. Entonces también ahí hay que tener como cierto cuidado en, pues, entender que cada persona va a ser como un empezar de nuevo y a lo mejor podemos dar un tipo de recomendaciones generales, pero pues esas recomendaciones a lo mejor no aplican o así, porque igual, pues igual usted conoce el trabajo de maestría. El, con quien estuve trabajando pues era a nivel universitario, era músico y fueron cosas como de secundaria y de prepa y no recordaba nada, o sea, empezaba como, o sea, en cuanto a la simbolización en braille, en cuanto a las nociones matemáticas, pues sí se logró ahí hacer algo, pero la simbolización en braille siento que hay veces en las que se complejiza más que el mismo contenido matemático y entonces pues aprovechando esto de los recursos semióticos y de las formas en las que conocen su entorno y por lo tanto su realidad, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, si por el braille vemos que pues de inicio hay barreras, pues a lo mejor darle la vuelta. No quiere decir que no lleguemos al braille, sino que se signifique la idea y luego ya se pueda simbolizar, que muchas veces desde las personas sin discapacidad lo hacemos como desde esta forma, ¿no? Primero la simbolización y luego ya se construye la idea. Entonces, podemos ahí, por ejemplo, darle una vuelta y que a lo mejor en el camino de darle esta vuelta pues a otras personas que no necesariamente vivan con una discapacidad, podemos también irlas como incluyendo en estos procesos de construcción de conocimiento matemático. Sí, yo creo que este ejercicio de problematización del saber también es bastante importante considerando los aspectos de los estudiantes. Fíjate, por ejemplo, en la última aplicación que hicimos en primaria, fue con el grupo de cuarto grado y resultó que en el grupo, además de la niña con discapacidad visual, había dos niños con discapacidad intelectual.
Entonces, el uso de materiales didácticos concretos en ese grupo en particular fue bastante buena. La idea fue bueno, fue productivo y permitió también que estos dos niños participaran y pudieran entender. Hablábamos de arreglos rectangulares, cuadrados y con ello las operaciones. Sí, a veces te enfrentas con imponderables. O sea, nosotros íbamos ya, esta profa, Yasmín iba súper preparada con el braille y hasta la taza esta de Samur, ay, perdón por el gol, pero pues es una taza bastante curiosa, en donde, ay, no sé si se logre apreciar, pero tiene toda la simbología de braille. El filtro no permite. Ahí anda. Y la tengo aquí cerquita como para reforzar en caso de ser necesario. La idea es cuando tenemos a un profesor que está enfocado hacia interesado hacia la discapacidad visual, trabajamos con él en términos de lo que acabo de presentar. Ese conocimiento del legislativo, ese conocimiento histórico sobre cómo ha sido el tratamiento hacia la discapacidad en general, cuáles son las leyes, etcétera. Un panorama así como general de todo esto, no nos ponemos a como especializarnos en cada uno de estos ámbitos, pero se toma en consideración a la hora de hacer las planeaciones, a la hora de hacer diseños que podamos llevar al aula. Gracias, Abraham, y qué bueno que sigas con esta línea de investigación. Sí, no, ahí seguiremos en contacto. Ahí le seguiré dando lata en sus talleres y luego. Bienvenido. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Abraham, por tus comentarios. Gracias, doctora, por su respuesta. Voy a dar lectura a un comentario que está en el chat de aquí de Zoom y después daré lectura a otro que está en Facebook. El de Zoom es de Steven Rodríguez. Dice, gracias por compartir su trabajo con nosotros. Soy estudiante del programa de maestría y una de las preguntas que vino a mi mente durante su exposición es, ¿cómo distinguen los estudios de educación especial de los que se hacen desde la matemática educativa para atender los obstáculos de aprendizaje que presentan las personas sordas, ciegas, entre otras, en matemáticas? ¿O hay algún vínculo entre estas dos áreas de conocimiento? Steven, me suena tu nombre. No sé si has entrado a algún taller, pero sí me suena, o tal vez yo te he visto alguna vez exponer, no lo sé. Pero no entiendo del todo la pregunta. ¿Cómo distinguir los trabajos de educación especial de los de matemática educativa que se enfocan hacia? Creo que son como áreas que se intersecan. Es decir, yo soy matemática educativa de formación, desde la licenciatura y hasta el doctorado. Y realizo trabajos en torno a la matemática educativa. En particular, la línea de investigación en la cual me estoy enfocando es la inclusión. Y en ese sentido, pues mis trabajos son de matemática educativa atendiendo una problemática que tiene trasfondo en la educación, la inclusión, perdón. ¿Cómo distinguir si un trabajo es de educación especial? Sí lo son. O sea, la educación especial tiene que ver con la población con la cual trabajas. Si tú trabajas con personas con discapacidad o personas con talento matemático, habilidades sobresalientes, aptitudes sobresalientes, entonces estás trabajando educación especial desde la disciplina que tú la quieras enfocar. En mi caso, la disciplina que trabajo es la matemática educativa. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que son áreas que la matemática educativa es multidisciplinar, o sea, mm, es colinda con muchas otras disciplinas, requiere a veces conocimiento de la historia, a veces reconocimiento pues de las matemáticas mismas en sí, de la educación, etcétera. No sé si con ello atiendo. Si gustas, Steven, puedes prender tu micrófono para comentarnos si se respondió a tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Ya me queda más claro que esta relación que hay entre estas dos áreas de conocimiento. Muchas Sí, gracias, Steven. gracias por la pregunta. Gracias, Steven, y gracias, doctora. Voy a dar lectura a un comentario que está en Facebook. Es de Gwendolyn Ríos. Dice, gracias, Carolina, por tu presentación. Sin duda es una problemática compleja, muchas variables a considerar. Sin embargo, ¿nos podrías contar un poco más en tu experiencia en estos programas de formación continua si existen saberes matemáticos cuyo trabajo o adaptación resulten más factibles?
¿jugará el saber matemático algún rol en estos procesos de adaptación a los materiales? Indudablemente. El saber matemático determina también un apartado teórico en torno a su construcción. Generalmente en los trabajos que he dirigido hay un apartado en donde nos enfocamos hacia ello. Por ejemplo, cuáles son los requerimientos cognitivos para poder construir las operaciones aritméticas. El estudiante en cuestión hace una búsqueda de documentos que nos guían en torno a cómo considerar o cómo analizar si el estudiante ha aprendido o no cierto concepto matemático. Y en ese sentido, pues la pregunta, creo responderla diciendo que el saber matemático determina un apartado teórico para el análisis de los datos obtenidos. El material en juego es tan solo una herramienta, es el medio, pero no es el fondo de lo que queremos nosotros analizar o desarrollar. Cuando yo enseño, pues no sé, gráficas, por ejemplo, si uso GeoGebra, estoy usando una herramienta. Si uso la pizarra con plumón, estoy usando una herramienta. Y en ese sentido es como consideramos el material. El material en sí puede tener muchos objetivos. Eso también es cuestión del enfoque de la investigación. Hay materiales que pueden servir para la parte intuitiva de un concepto, como fue en el caso de Yasmine. Ella usó unas tablas Montessori que mandó a hacer. Y en ese sentido, las tablas permiten mostrar la parte intuitiva de la multiplicación, de la suma, de las operaciones aritméticas. Hay otros materiales que bien pueden servir para el mismo concepto, pero con un enfoque diferente. No sé si conocen la tabla Waldorf. Es una tabla circular. Ya la moví. Es una tabla circular en la cual se hacen nudos con estambre para poder representar las tablas de multiplicación. No tiene esa parte intuitiva que puede tener la tabla Montessori, pero nos permite practicar porque las tablas son mucho de memorización. Si bien es cierto que la memorización sola no es recomendable o no es del todo adecuada, es necesaria. La memorización es necesaria. Entonces, un aparato, un material didáctico que nos permita hacer esa práctica para poder memorizar las tablas, pues bueno, viene a colación y lo aceptan, los niños lo aceptan porque es una manera diferente, entretenida de estudiar las tablas. Entonces, el material didáctico es una herramienta y puede ligarse con algún objetivo específico dentro de la didáctica, pero no perdamos de vista eso, es una herramienta para poder acceder, eso es un andamio para poder llegar al conocimiento abstracto. En algún momento se tiene uno que deslindar de ello, pasamos por una etapa concreta, una de simbolización y luego la abstracción. Y el concepto matemático indudablemente es muy importante, determina también aspectos teóricos para el análisis posterior de los datos. Muchas gracias, doctora. Y gracias a Gwendolyn, que nos mira desde Facebook. Okay, creo que Gracias, Gwendolyn. Creo que en Facebook no tenemos más preguntas por el momento. No sé si alguien aquí en la sala de Zoom puede levantar su mano o abrir su micrófono para hacer algún comentario. Aprovechar que la doctora Carolina está aquí. ¿Ves? Me daba chance de extenderme más con la plática. Sí, creo que ya no hay más comentarios. Doctora. Yo tengo una pregunta, pero todavía no sé cómo plantearla. Tú puedes. Bueno, en algún momento platicaba yo con Rosa María, con Guadalupe Simón, respecto de, claro, sus estudios en torno a género y matemáticas, y les consultaba sobre, bueno, quienes no hacemos estudios en esas perspectivas, ¿qué podemos hacer en nuestras investigaciones para que quizá en los datos, ¿no? Nuestros datos sirvan para cuando ustedes hagan estudios y estudien nuestros datos desde estas perspectivas, ¿no? Y nos digan qué estamos haciendo. Pero entonces, si yo te hiciera esa pregunta a ti, está más difícil porque
cuando escogemos nuestras poblaciones, ¿no? Cuando decimos tenemos chance de ir a tal escuela, pues claro, las poblaciones ya es diferente porque no necesariamente son, o quizás son poblaciones que excluyen a estas poblaciones que a ti te interesan, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿cómo hago esa pregunta? O sea, ¿cómo hacemos? Porque fíjate que es una pregunta desde la investigación misma, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos desde la investigación para tomar en cuenta elementos inclusivos, ¿no? O sea, para que nuestras propias investigaciones no excluyan poblaciones que puedan ser interesantes para hacer investigación, pero está bien difícil porque pues las investigaciones están configuradas para, o sea, a priori, pues para que nos salgan bien. Entonces, ¿a poco no? Pero es porque, claro, pues uno quiere que le salga bonita la investigación, entonces buscas una población, ¿no? Vas a una escuela y entonces buscas esas condiciones, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, por ejemplo, en el caso de estar en el género de matemáticas, pues vas a una escuela y pues seguro te vas a encontrar mujeres y hombres, ¿no? Y entonces lo que me decía, me acuerdo que Rosa María fue la primera que me dijo, pues en principio separas los datos, ¿no? Entre quiénes son mujeres y quiénes son hombres. Entonces ya de entrada eso ya nos ayuda, ¿no? Lo primero, ¿no? Al menos, ella me decía, al menos, entonces por ahí empezar. Y ya después fuimos entendiendo más cosas, ¿no? Conforme avanzaba la línea. Pero acá es completamente diferente. O sea, pero fíjate, te lo estoy haciendo, la pregunta es así, como desde la completa ignorancia, desde la investigación, desde la propia investigación, ¿qué hacemos nosotros mismos para en términos como metodológicos tratar de... Mira, Gisela, lo que hemos visto en las investigaciones que hemos dirigido hasta el momento es que ante la escasez de trabajos de corte inclusivo en matemáticas, hemos usado resultados de todos. O sea, si yo quiero enseñar ecuación lineal y me pongo a buscar trabajos antecedentes en donde se haya enseñado a una población con discapacidad ese concepto en particular, es muy complejo encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se amplía la búsqueda. Entonces, se toma en cuenta cualquier población. ¿Por qué? Porque hemos visto también que las dificultades que enfrentan los estudiantes normovisuales también se presentan en estudiantes con discapacidad visual. Aquellas que están relacionadas con el razonamiento, con la epistemología misma del concepto, se dan también en la población con discapacidad visual. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Los trabajos que se generan en torno a la matemática educativa dentro de nuestra disciplina, todos son importantes. De alguna forma nos permiten también observar ese contenido matemático, el desarrollo que se propone desde ciertas propuestas didácticas y considerarlas dentro de la planeación, dentro del diseño de actividades y de situaciones de enseñanza para poder enseñar ese concepto matemático. En ese sentido, no es necesario que se genere una investigación como pensando en la inclusión educativa. Bueno, me refiero a que no es necesario que tú estés pensando cómo puedes ayudar, sino que ya con la investigación que se hace, se genera conocimiento que se puede aprovechar dentro de esta línea de investigación también. Ya, o sea, yo pensaba un poco en términos como qué sería bueno saber cuando yo hago investigación, o sea, en términos como metodológicos, qué sería bueno saber, hacer y registrar de mis datos para que quizás esos datos también sirvan, ¿no? En caso de que mi población, no sé. Saber Eso hacer pues, ¿no? registrar. Ok. ¿Qué sería bueno saber? Pues yo traté de dar un panorama así como general de las condiciones en torno a lo epistemológico, lo histórico, lo legislativo, la parte didáctica enfocada hacia el DUA y hacia los ajustes razonables. ¿Qué sería bueno saber? Yo creo que la condición de los estudiantes, conocer cuál es el grado, en su caso, de visión del estudiante, cuáles son las particularidades que esto conlleva, si el estudiante puede o no puede distinguir el libro de texto en sí, si necesita alguna herramienta particular para poder trabajar. Eso es lo que hay que saber para poder trabajar con estudiantes con discapacidad visual. Decía también que es importante
ir muy, muy de la mano con el profesor, con los padres de familia, porque te hablan también de los hábitos de estudio de los niños. En el caso de la experimentación que hicimos con la niña de cuarto de primaria, con Yasmín Acevedo, fue entrevistar a la profesora y saber que la niña se guiaba por la parte auditiva, por la memoria. La vimos trabajar en clase y no toma notas porque, pues insisto, esta fue una niña que perdió la visión 2 años antes y coincidió también con la pandemia. Entonces yo creo que derivado de ello no han podido los papás enfocarse hacia ese aprendizaje de braille. Pero bueno, la niña tenía una memoria sorprendente. Entonces, oíamos cómo participaba en clase y se aprendía las operaciones que la maestra decía. La maestra era una persona, bueno, tuvimos oportunidad de platicar con ella y estaba súper interesada en desarrollarse para poder atender bien a esta niña. Dice que la tuvo en primer año de primaria y que esa niña se ha mantenido en la escuela. Entonces, los profesores tratan de realizar actividades de formación. Y en el aula, por ejemplo, tenía un cartel con toda la simbología braille para poder ella también entender los símbolos, aunque en este caso, pues no se usaba. Llegaron los libros, nos mostró los libros y dice la niña todavía no sabe braille, entonces no ha podido hacer uso de esas herramientas. Conocer al estudiante es un factor muy importante para poder hacer cualquier cosa en cualquier ámbito, no solo en inclusión. Como decía Abraham, a veces tenemos estudiantes que no son como parte de un modelo, o sea, todos los niños ciegos tienen que ser así. Pues no, no todos los niños normovisuales son iguales o todas las personas somos iguales. Ahí radica precisamente la diversidad. ¿Qué tenemos que saber? Las condiciones del grupo. Indudablemente en cualquier investigación es muy complejo conocer a todos los estudiantes, pero conocer ahí sí sirven las generalidades que a veces se dan sobre cómo trabajar con ellos. Por ejemplo, es importante que el estudiante se oriente bien dentro del aula, que no pongan mochilas en el camino para que pueda pasar. Esas son como generalidades que se dan en cualquier ámbito, no solo en lo educativo, que conozca el lugar, que sepa cómo trasladarse de un punto a otro, que sea el sueño de todos los papás es que sean autosuficientes y hay que trabajar en ello. No sé qué sugerencias hacerte, Gisela. Te agradezco. Yo te invitaría mejor a trabajar con nosotros y ver qué se puede hacer de manera directa con la población y no pensar cómo podrías favorecer de manera indirecta. Yo creo que de manera indirecta todos los trabajos de matemática educativa contribuyen en el sentido de que nos permiten entender cómo construir un conocimiento matemático. Y eso nos da pauta también para el diseño de situaciones. De manera más particular sería meterse, mojarse. Listo, muchas gracias, Caro. Gracias, doctora Gisela. Gracias, doctora Carolina. Antes de darle la palabra a Iván, voy a leer un comentario de Gwendolyn que respondió a los comentarios de hace rato en Facebook. Dice, gracias por la respuesta. Entonces, la noción matemática, la intencionalidad didáctica y el material como medio son una tríada interesante a considerar. Gracias por la reflexión. Sí, lo creo también. Coincido, Gwendolyn. Ahora sí voy a dar palabra a Iván López. Adelante. Mi colega más cercano. Hola, ¿qué tal? Me quedé reflexionando sobre lo que preguntó Gisela. Fíjate que hace unos días tenía yo una sesión con un estudiante que quiere hacer videos, videotutoriales en YouTube. Entonces, quiere poner cosas inclusivas, entonces va a poner subtítulos, pero entonces su pregunta era más bien si tuviera discapacidad visual, ¿cómo la haría? Entonces, después de la discusión, cerrábamos, le decía, mira, ahorita pues eso podemos dejarlo pausado, le dije, pero debes tener en cuenta, le digo, que los estudiantes que tienen discapacidad visual, en estos momentos están empezando, digamos, por ley, ahora empiezan a ir a las escuelas regulares, están en primaria ya hay. Le digo, yo te apuesto, le digo, que en 5 años, en tu aula van a haber al menos un estudiante con algún tipo de discapacidad. Y se asustó. Entonces, nos va a pasar, en algún momento va a pasar que esos estudiantes van a pasar a secundaria y luego van a pasar a bachillerato y van a estar en la universidad. Y entonces, desde el punto de vista del profesor, pues hay que formarnos, hay que aprender braille, hay que aprender lengua de señas, todo, pues de todo hay que formarse. Así como aprendimos a ser profesor, hay que reaprender a ser profesores de matemáticas.
Básicamente esa es la idea. Igual nos va a pasar y que en términos de investigación, pues vamos a tener que replantear todo lo que hacemos, una buena parte de lo que hacemos, porque ahora, pues, la investigación siempre le apunta a la mitad, a las que son más ahora, pero luego van a ver como que todo esa gran cantidad de estudiantes va a ser formada por muchas secciones, pues, en las cuales vamos a tener que interactuar. Yo creo que ahí la cuestión, pues, metodológicamente, así como tú dices, pues yo comparto la preocupación, pero yo creo que es este mismo proceso de ir aprendiendo, ir sensibilizándose, es uno de los caminos primeros, pues, porque una de las cosas que sucede ahorita, porque, o sea, no habría modo, pues, de que pudiéramos sentar unas bases para un trabajo metodológico. ¿Por qué? Porque no podemos ir, o sea, las aulas van a estar cambiando, están cambiando ahora. O sea, en bachillerato hay muy pocos estudiantes con discapacidad. Entonces, ir a observar qué sucede ahí para aprender y hacer los cambios metodológicos es complicado todavía. Yo creo que eso, el paso del tiempo nos irá mostrando qué es lo que va a suceder. Pero sí, yo creo que ambos, tanto profesores como investigadores, irá cambiando. Yo creo que uno de los aspectos que son como centrales también en la discusión es esto que preguntaba Gwendolyn y que en este foro en particular, sobre la epistemología y estas cuestiones, la discusión siempre es como central. Pienso que la reflexión puede hacerse desde el punto de vista del DUA. El DUA parte de la idea, como bien explicó Caro, de las educaciones, porque es un diseño, parte de como una epistemología. Entonces, lo que está fijo es la epistemología, pero cada uno con sus particularidades, cómo accede a ese conocimiento. Entonces, es ahí donde viene esta diversidad, yo creo, de preguntas. O sea, por ejemplo, en términos de... Yo hace algún tiempo discutíamos con Caro si, por ejemplo, podríamos hacer diseños que sean incluyentes para la variación. Por ejemplo, en lugar de hacer el movimiento, estudiar cosas que se enfrían o se calientan, o cosas con sonido, o sea, por ejemplo, la escala musical, ese tipo de cosas pueden ir, como hizo Fran, ¿no? En algún momento discutían, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que las que van a estar presentes, y ese tipo de discusiones son las que van a ampliar lo que nosotros como investigadores hacemos, y en consecuencia lo metodológico irá viniendo, yo creo, pero pues es algo que va a ir con el tiempo. Era lo que quería decir. Realmente no era preguntar acá. Muchas felicidades por la plática. Gracias. Pero, Te veo al rato. Tan tramposos. A propósito de lo que comentaba Iván, yo decía que es importante conocer casos de éxito y él decía, en algunos años tendremos gente con discapacidad, tanto en niveles como bachillerato superior, la universidad, vaya. Hay casos incluso de estudiantes que terminan un doctorado con estas condiciones, o sea, estudiantes con discapacidad visual que terminan un posgrado. En particular en Puebla, el profe Rafa Mesa estudió la maestría ahí, bajo la dirección de Eric Flores, y yo tuve el gusto de conocerlo también, tomar un curso con él sobre el ábaco, y creo que es una experiencia de estas que tenemos que mostrar en torno a que sí pueden, como cualquier persona, continuar con estudios superiores, y son casos de éxito, en mi opinión. Y están dentro de la matemática educativa, o sea, en particular menciono al profe Rafa porque él estudió un posgrado en matemática educativa. Entonces, imagínense, al rato llega alguien a Simvestab y hay que recibirlo y hay que trabajar y hay que discutir y reflexionar con él, como dice Iván, en pocos años. Ojalá que sí. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor Iván. Gracias, doctora Carolina, por sus comentarios. Bueno, al parecer no hay más comentarios en Facebook. Si alguien más tenga algún comentario aquí en Zoom. Bueno, pues por hablar no queda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan al posgrado en matemática educativa? ¿Qué hacemos los profes de matemáticas? Eso es algo también para reflexionar. O sea, la formación del profesor es muy importante para que estos estudiantes puedan acceder y puedan interesarse también en áreas como las que nosotros trabajamos. Entonces, el papel del profesor sigue siendo sumamente importante y se requiere una formación inicial y continua en términos de inclusión.
¿Sigo hablando? ¿Gusta hacer algún comentario? Adelante. Era broma. Bueno, me parece que ya no hay más comentarios, ni aquí en Zoom, ni en Facebook. Entonces vamos a continuar. Si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos nuevamente a la doctora Carolina por haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que nos brindó el día de hoy. Gracias, doctora. Y bueno, ahora voy a compartir el diploma que se le hará llegar a la doctora en su correo. Nada más me confirman si se está viendo. Sí. Sí. Perfecto. Estoy ampliando. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carolina Carrillo García por su conferencia La Matemática Educativa para una Enseñanza Matemática Inclusiva, experiencias desde la formación continua de profesores, impartida por la edición 166 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, al día 22 del mes de septiembre de 2022, firmada por la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. Este reconocimiento se le hará llegar por medio de su correo, doctora, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y queda abierta también la invitación a todos para poder seguir con la investigación en este campo. A sus órdenes. Muchas gracias. Y ya para finalizar, voy a compartir algunos eventos que pueden ser de interés para la comunidad. Igual agradezco si me confirman si se está viendo. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos el 10º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Se llevará a cabo del 26 de septiembre al 30 del 2022 en la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí están los ejes temáticos, también incluimos un QR por si quieren escanearlo en este momento o después cuando puedan ver el video en Facebook o en YouTube. También tenemos el 8º Congreso Internacional de Matemática Educativa. Se llevará a cabo del 19 al 30 de septiembre del 2022. Este es modalidad en línea. También están ahí algunas de las líneas de las temáticas. Igual pueden encontrar su QR para mayor información. Tenemos también el seminario Tendencias y Problemáticas, Inclusión en Educación Matemática en México. La ponente Erika Janet y va a ser el 29 de septiembre. Ahí está la liga para mayor información, también pueden escanear el QR. Y bueno, tenemos el Congreso Internacional de Investigación e Innovación, Sinopsis Internacional de Investigación Multidisciplinaria y Encuentro Nacional de Investigación Científica, que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre del 2022. Por ahí pueden encontrar alguna información como fechas importantes, los costos, las categorías, las áreas de conocimiento y bueno, se menciona que la recepción de ponencias es hasta el 10 de octubre, entonces todavía hay tiempo, e igual pueden escanear el QR para mayor información si es de su interés. Y tenemos el Congreso Internacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que será en la Universidad de Guadalajara, y las fechas que tenemos es del 23 al 28 de octubre de 2022, igual también pueden encontrar el QR para mayor información. Y bueno, ya salió la información sobre EIME, la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, se llevará a cabo el 6, 7, 8 y 9 de diciembre del 2022. Será sede virtual y bueno, ya está la recepción de ponencias hasta el 10 de octubre del 2022. También pueden encontrar ya el QR para mayor información. Y tenemos un encuentro matemático del Caribe que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre.
con sede en la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena. Ahí están algunas temáticas como álgebra, geometría, sistemas dinámicos, entre otros. Y la recepción de los pósters, menciona aquí que es hasta el 30 de septiembre del 2022, modalidad híbrida. Y bueno, esas son la información que tenemos de los eventos. También les recordamos que si quieren difundir alguna convocatoria o evento que sea de interés para la comunidad, pueden enviarnos la información al correo que aparece en pantalla. Y también no olviden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, ahora sí, con esto, así damos por terminada la sesión. Agradecemos nuevamente a la doctora Carolina y bueno, pues parte del comité organizador sería todo. Agradecemos también a la doctora Rosa María Farfán por todo el apoyo brindado en todo este proceso. Gracias, doctora. Y por costumbre y tradición vamos a tomar una fotografía del recuerdo. Entonces, si nos acompañan ahí con su cámara prendida para la fotografía. Listo, por ahí va. 1, 2, 3. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctora, por su participación.